Hola a todas y todos, mi nombre es Juan Ignacio Piovani, soy profesor en la Universidad de La Plata e investigador en el CONICET en Argentina. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes este espacio, aunque sea de manera virtual, en el marco de este curso internacional organizado por Claxo sobre problemas metodológicos y construcción de conocimiento científico-social. El tema de la clase de hoy es la triangulación metodológica. Y para poder organizarnos de una manera más sistemática, yo pensé una hoja de ruta que tiene que ver con los contenidos que ustedes encontraron en el programa del curso y que incluyen, por un lado, una introducción que cubre el significado, orígenes y desarrollo histórico de la triangulación, independientemente de sus usos en las ciencias sociales. En segundo lugar, cómo llega el concepto y cómo llega el término a las ciencias sociales y los tipos de triangulación que conocemos, entre los que se encuentra obviamente la triangulación metodológica, que es la que habitualmente nosotros reconocemos, inmediatamente se nos presenta este término. Y ya abordando en particular la triangulación metodológica, vamos a tratar de situarla en el contexto del debate cuantitativo-cualitativo, que como ustedes saben fue el principal debate metodológico de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a plantear un contrapunto entre la idea de triangulación y la de métodos mixtos o multimétodos. Vamos a ver qué tipo de aplicaciones tienen la triangulación metodológica y los métodos mixtos en la investigación social empírica, poniendo el foco especialmente en los principales diseños multimétodos de las ciencias sociales, y finalmente vamos a cerrar con una serie de críticas a la triangulación y los métodos mixtos y las perspectivas que se abren a futuro en el campo de la metodología. Empezamos, por lo tanto, con el significado, el origen y el desarrollo histórico de la triangulación. La primera cuestión importante a resaltar es que el uso del término como tal es posterior al desarrollo del concepto. Esto es algo muy significativo en la metodología, en la teoría social, en la investigación en general, que es la diferencia entre términos y conceptos. Nosotros nos referimos al término triangulación, pero este término, a su vez, remite a un concepto o una idea que le antecede. Entonces, la definición que nosotros conocemos de triangulación en el campo científico viene originalmente del campo de la geometría. Y en esta disciplina significa fundamentalmente dos cosas relacionadas entre sí. Por un lado, alude a la subdivisión de una superficie o polígono plano en un conjunto de triángulos, bajo el supuesto de que los triángulos resultantes compartan al menos un lado entre sí. Y por otro lado, remite a la aplicación de la trigonometría de triángulos para determinar la posición de puntos a través de métodos de resección e intersección o para calcular distancias y superficies. Acá en este gráfico que se encuentra en la filmina nosotros podemos ver ejemplos de resección y de intersección. Por supuesto que esta es una idea que parece muy abstracta y es así, es un desarrollo que está vinculado a las ciencias formales. Sin embargo, tiene una aplicación concreta muy evidente y esto se prueba con cómo desde hace muchos siglos la idea de triangulación ha sido utilizada en campos como la geodesia, la topografía, la cartografía, la navegación, la agrimensura, etcétera, etcétera. Nosotros también podemos encontrar aplicaciones mucho más recientes, como el caso del GPS, el posicionamiento global, que no usa la triangulación en sentido estricto, sino un método matemático análogo que se llama trilateración y que a partir de la posición de 3 satélites puede determinar la ubicación de un punto en nuestro planeta, en la superficie terrestre. Este uso tan contemporáneo, con tecnología hipermoderna, nos puede llevar a hacer pensar que se trata de algo novedoso. Y sin embargo, la idea de la triangulación, repito, no el término, porque el término es más moderno, pero sí el concepto o la idea de la triangulación tiene antecedentes muy remotos y era corriente su utilización en la ciencia antigua, tanto en las tradiciones occidentales como orientales. En esta filmina vemos dos de los ejemplos más remotos del concepto de triangulación. Por un lado, el papiro de Rind o papiro de Ahmes, que es del siglo XVI a.C., se le llama papiro de Rind en honor al arqueólogo escocés que lo compró en Egipto en una misión a mediados del siglo XIX, o también papiro de Ahmes en honor a Ahmose, que fue el escriba que lo produjo. Es un papiro de carácter didáctico sobre temas matemáticos, está escrito en hierático,
e incluye una gran cantidad de problemas de trigonometría, de cálculo, de aritmética, entre los que incluimos, como se ve en la imagen, tal vez un poco difícil ubicarlo, pero van a ver unas especies de triángulos en sentido horizontal que tienen que ver justamente con la idea de triangulación. Y en el otro lado vemos un ejemplo gráfico de lo que se conoce como triangulación de Louis Hui del siglo III en la antigua China, que está tomada de un libro en el que Louis Hui comenta problemas matemáticos desarrollados en la antigua China, y su libro sobre los comentarios de estos clásicos problemas matemáticos incluye un apéndice en el que él ofrece un método que a través de postes y barras horizontales que definen rectángulos dentro de triángulos de ángulo recto permiten calcular, por ejemplo, la altura de una montaña. De nuevo, tanto en el caso del antiguo Egipto como de la antigua China, estos ejemplos de triangulación tienen que ver no solamente con las formulaciones geométricas del concepto, sino también con sus aplicaciones a campos como la topografía, la cartografía, etc. ¿Cuándo llega el término las ciencias sociales? Bueno, nuevamente aquí es importante hacer la diferencia entre términos y conceptos. ¿Por qué? Porque hay un amplio reconocimiento de que en las ciencias sociales el concepto, es decir, la idea formal de triangulación, llega en la década del 50, mientras que las prácticas de triangulación podemos reconocerlas ya en investigaciones del siglo XIX, y el término como tal recién aparece en este libro que vemos en la imagen, que es un libro que se publica a mediados de la década del 60. Entonces, vamos por partes. Cuando decimos la introducción del concepto, nos referimos a una idea que por analogía con otros campos científicos empieza a desarrollarse en las ciencias sociales y no tiene que ver con lo que nosotros reconocemos actualmente en la triangulación en relación con la articulación de métodos cuantitativos y cualitativos. Estamos hablando de un periodo de las ciencias sociales en el que el debate metodológico quali quanti todavía no se había configurado en el sentido que nosotros lo conocemos en la actualidad, y en la que en general había un predominio en el marco de lo que Giddens llama consenso ortodoxo de las ciencias sociales de los métodos cuantitativos, que se consideraban, ¿no?, como el método científico, en el marco de un monismo metodológico. Entonces, el concepto de triangulación llega en este contexto y va a ser utilizado retomando una antigua idea de la astronomía para proponer que un constructo complejo se considera a partir de mediciones independientes. Entonces, triangulación tiene que ver con las convergencias de mediciones. Y se le dio en ese momento, en la década del 50, otros nombres, como por ejemplo operacionismo convergente. Esta misma idea, o este mismo concepto, va a ser retomado por los autores del libro que tenemos en pantalla. Es un libro sobre medidas o mediciones no reactivas en las ciencias sociales, solo que en este caso los autores del libro van a utilizar la palabra triangulación. Es decir, van a tomar no solo la idea, sino el término corriente en la geometría para referirse a esta convergencia de mediciones. Entonces, repito, pues esto es una idea muy importante, la triangulación a las ciencias sociales no llega en el marco del debate cualitativo-cuantitativo, sino que llega como un problema, una discusión intramétodo cuantitativo, que en ese contexto era un método hegemónico, para referirse a la calidad de las mediciones. Y, en sentido estricto, tiene que ver con la propuesta de utilizar mediciones independientes para reducir el error en la medición de un constructo teórico que queremos determinar empíricamente. Pero nosotros sabemos que los términos, no solo en la ciencia, sino también en la vida cotidiana, tienen distintas historias, distintas trayectorias, distintos derroteros. Por un lado, hay términos que enseguida son tomados por las comunidades hablantes y que rápidamente empiezan a ser reproducidos también en los textos y en el habla cotidiana. Y también sabemos que los términos muchas veces tienen procesos de estiramiento semántico. Son apropiados por distintos actores, se les dan distintos significados, van cambiando a lo largo del tiempo. Las batallas conceptuales y terminológicas en las ciencias, y especialmente en las ciencias sociales, son muy importantes y merecen mucha atención por parte de las y los investigadores. Y este es el caso del término de triangulación en las ciencias sociales. Fue un término muy exitoso
que luego de la publicación del texto de Webb y colaboradores, inmediatamente empezó a ser utilizado. Y al ser utilizado empezó a adquirir nuevos significados. Fíjense que pocos años después de este libro de Webb, en 1970, en un clásico libro de Denzin, aparece no solo el término triangulación, sino que aparece con 4 connotaciones diferentes. Denzin va a decir que en las ciencias sociales, además de la triangulación de datos, que es el sentido original que le dieron Webb y sus colaboradores, se puede pensar también en la triangulación de investigadores, de teorías y de métodos. Entonces, repito, para resumir esto, el término de triangulación es rápidamente apropiado por los científicos sociales, empieza a aparecer de manera recurrente en obras, sobre todo de carácter metodológico, y además se produce un proceso de estiramiento semántico por el cual la triangulación va a significar no solo triangulación de indicadores o de datos, como en el sentido original, sino también triangulación de investigadores, teorías y métodos, tal como estamos viendo ahora en esta filmina. En el sentido que le atribuye Denzin, la triangulación de investigadores tiene que ver con que distintas investigadoras e investigadores trabajen en un mismo proceso de investigación de campo. Con el paso del tiempo, esta idea de triangulación de investigadores o investigadoras también va a tener una connotación adicional, que es que se trate de personas con distintas trayectorias, con distinto background. ¿Por qué? Porque la idea que está en juego es que si se consigue un consenso intersubjetivo en la interpretación de un fenómeno o en la construcción o diseño de un instrumento, entonces podemos tener mayores garantías de validez del conocimiento. Por lo tanto, a la idea original de Denzin de trabajar en equipo, se agrega la de trabajar en equipo sobre los mismos objetos, sobre los mismos problemas, sobre los mismos instrumentos, pero además con investigadoras o investigadores que tengan distintas trayectorias, distintas formaciones, distintas perspectivas teóricas. La triangulación de teoría tiene que ver con la posibilidad de construir marcos teórico-conceptuales ad hoc tomando elementos de distintas perspectivas. Esto también es una cosa muy importante de remarcar. ¿Por qué? Porque hay toda una tradición en las ciencias sociales, desde su origen, que Alvin Gullner vincula con una fisión binaria, ¿no? de la teoría sociológica, de las teorías del consenso y del conflicto, en la que las teorías se consideraban en cierto sentido inconmensurables. Hay un texto clásico de Horton sobre las teorías sociales del consenso y del conflicto como ideologías opuestas, que no prevé, no contempla ninguna posibilidad de articulación de teorías diferentes. En cambio, esta perspectiva propuesta por Denzin permite la triangulación de teorías, es decir, que se puedan tomar elementos de distintos marcos conceptuales en el marco de una misma investigación para producir un dispositivo teórico-conceptual ad hoc. Y finalmente, la triangulación de métodos, que es la que nosotros más conocemos y a la que le vamos a dedicar el resto de esta clase, tiene que ver con la articulación de los métodos cuantitativos y cualitativos. Aclaro que en la propuesta de Denzin esto se llama triangulación intermétodos, pero él también vislumbra la posibilidad de una triangulación intramétodos, es decir, que, por ejemplo, en el marco de una investigación se recurra a distintas técnicas de producción de información cualitativas, como podrían ser la entrevista en profundidad y la observación participante. Nos ubicamos ahora más específicamente en el ámbito que hemos llamado como triangulación metodológica, y es importante poder situar esta cuestión en el marco del debate cuantitativo-cualitativo y fundamentalmente las fases de este debate. Cuando este debate comienza a configurarse en el contexto de la disolución del consenso ortodoxo al que ya nos hemos referido, las propuestas cuantitativas y cualitativas se leían en la comunidad de las ciencias sociales fundamentalmente desde una perspectiva epistemológica. Es la fase que en la filmina aparece representada en la versión de Breiman como fase epistemológica o en la versión de Ray Posson como guerra paradigmática. Estamos acá pensando que cada método se considera la realización de un conjunto de supuestos epistemológicos, ontológicos, noceológicos, es decir, que tienen que ver con el conocimiento, con la concepción de la realidad y con la concepción de la ciencia, que corresponden a paradigmas antagónicos e inconmensurables.
Y por lo tanto, en este contexto, no es posible la triangulación, justamente porque los métodos cuantitativos y cualitativos se ven como mundos completamente antagónicos, que están vinculados a un conjunto de presupuestos que no se pueden comparar y que no pueden dialogar entre sí. Pero esta fase del debate empieza a perder fuerza, sobre todo a partir de la década del 80, cuando el debate cuantitativo empieza a reconfigurarse a partir de argumentos técnicos. Entonces ya no se va a considerar a cada uno de los métodos como modelos antagónicos y irreconciliables, sino que desde la perspectiva técnica se los va a considerar como un conjunto de instrumentos conceptuales y operativos que pueden ser más o menos adecuados según el objeto o problema de investigación que tengamos la intención de abordar. Ahora bien, en este marco se configura una nueva fase que Breiman llama fase técnica y Posson llama de pluralismo pragmático. ¿Por qué pluralismo pragmático? Porque no hay una integración teórica, conceptual, metodológica, pero sí hay una mutua aceptación, un respeto de un método al otro. Hay una idea de que todos los métodos de las ciencias sociales son igualmente válidos. Ya hemos dejado atrás esta concepción del monismo metodológico, estamos en un marco de pluralismo metodológico, aceptamos distintas vías para la producción de conocimiento científico-social y a todas les reconocemos validez. Pero ¿qué pasa? En la medida en que nosotros les reconocemos validez y dejamos de considerarlas mundos antagónicos, inconmensurables, que no pueden entrar en diálogo, automáticamente este pluralismo pragmático va a abrir la puerta a la posibilidad de complementar, combinar o articular métodos. Hay también autores que consideran que tanto los métodos cuantitativos como los métodos cualitativos, así como las propuestas de articulación, están apegadas a este discurso y a este lenguaje de lo cual y lo cuanti, y sugieren que con el paso del tiempo en algún momento nosotros logremos superar el debate, y al superarlo superaremos las referencias a lo cual y a lo cuanti y también, por lo tanto, a las formas de articularlo. En el marco de estas propuestas superadoras del debate, la triangulación metodológica puede significar distintas cosas. Puede significar convivencia, puede significar complementación, articulación, integración o incluso, como decíamos hace unos minutos, también trascendencia, es decir, el abandono de todo este aparataje conceptual y metodológico vinculado a lo cuantitativo y lo cualitativo. Y por lo tanto es en este contexto donde nosotros tenemos que prestarle atención a las diferencias entre multimétodos y la triangulación metodológica. ¿Por qué? Porque hay autores que consideran que la triangulación metodológica en sentido estricto exige algún tipo de integración, que se produzca algo nuevo en la articulación cualitativo-cuantitativo. No se trata de una mera combinación o complementación de métodos. Y por lo tanto, es importante para nosotros considerar este debate sobre la triangulación y los métodos mixtos en relación con un debate más amplio o más general que lo contiene, que tiene que ver con la cuestión de la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, como estamos viendo ahora en esta imagen. La multidisciplina podemos definirla en función de la mera combinación de disciplinas en el abordaje de un objeto, pero sin que las disciplinas abandonen sus propios marcos conceptuales, sus instrumentos, sus lenguajes y sus métodos. Mientras que la interdisciplina implica un grado de articulación mucho más fuerte, implica un nuevo lenguaje a partir de la articulación de otras disciplinas. Y la transdisciplina significa la trascendencia de los marcos disciplinarios que nosotros conocemos para producir algo completamente superador. En este mismo sentido, es que nosotros podemos pensar a las estrategias multimétodos como en un plano o en un nivel análogo al de la multidisciplina, es decir, la combinación de métodos sin que necesariamente esto implique una articulación fuerte que implique diálogos y mecanismos de traducción del lenguaje de un método con relación al otro. Mientras que intermétodo, en un nivel análogo al de la interdisciplina, significa una integración mayor y es en este nivel en el que podríamos colocar probablemente con mayor grado de certeza a la triangulación metodológica.
El plano de transmétodo lo hemos dejado con signos de preguntas porque si bien hay conceptualizaciones teóricas sobre la transdisciplina, en el campo de transmétodo no encontramos más que alguna referencia discursiva en los textos metodológicos, pero no es un tema que se haya desarrollado en profundidad. De todas maneras, nosotros podemos intelectualmente pensar en una superación de los métodos que están vigentes, aceptados y legitimados en la práctica científico-social actual, porque obviamente si nosotros recorremos la historia de las ciencias sociales, vamos a ver que se produjeron importantes cambios conceptuales y cambios metodológicos a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué usos tiene la triangulación metodológica en la investigación social? Bueno, por un lado, como decíamos y como mostramos en esta imagen, tenemos que reconocer y tener siempre en cuenta la discusión entre triangulación o estrategias multimétodo. De todas maneras, más allá de esta discusión que vamos a retomar en unos breves minutos, lo que podemos ver es que en general la triangulación o los métodos mixtos se han utilizado en el marco de estrategias paralelas, es decir, una investigación que de manera simultánea pero sin convergencia utiliza métodos cuantitativos y cualitativos. Pensemos, por ejemplo, en un objeto de investigación complejo para el cual creemos que hay ciertos componentes o dimensiones que pueden ser investigadas por vía cuantitativa y otras por vía cualitativa. Hay un uso paralelo, por lo tanto no convergente, de estrategias cuantitativas y cualitativas. Por otro lado, están lo que conocemos como estrategias secuenciales. Vamos a desarrollar esto, repito, con un poco más de profundidad. Y estas estrategias secuenciales tienen que ver con utilizar los métodos cuantitativos y cualitativos en distintas fases del proceso de investigación. Y finalmente las estrategias concurrentes o convergentes que tienen que ver con la utilización conjunta de los métodos cuantitativos y cualitativos en una misma fase de la investigación, pero a diferencia de las paralelas, no de manera independiente, sino de manera articulada, de manera, como el nombre lo dice, concurrente o convergente. En esta nueva imagen vemos un panorama de los diseños multimétodo en la investigación social en relación con estas estrategias a las que nos referíamos. En primer lugar, mostramos criterios clasificatorios y las tipologías de diseños a las que dan lugar. Ustedes saben que las tipologías en la ciencia tienen que ver con el uso simultáneo de al menos dos criterios, dos fundamenta divisionis, a diferencia de las clasificaciones simples que usan un único criterio. En los criterios clasificatorios habituales vemos, por ejemplo, que Santos, Pipuig y Rauski, en un texto sobre métodos mixtos y reflexividad, en el que repasan la literatura sobre el tema, encuentran que los criterios más frecuentes han sido tres. El tipo de integración metodológica que se produce, si es completa o parcial en el marco de un mismo proceso de investigación. En segundo lugar, el número de fases en los que se produce la integración metodológica, si es una o múltiples. Y en tercer lugar, el tipo de implementación de los métodos y técnicas de investigación, si se hace en el sentido secuencial o concurrente. Morgan, por su parte, propone dos criterios completamente diferentes. Uno que tiene que ver con cuál de los métodos resulta ser el principal para la recolección de datos. Está reconociendo implícitamente aquí algo sobre lo que vamos a volver, y que es que muchas veces en las estrategias multimétodo hay un método que tiene un rol principal, mientras que el otro actúa de manera subsidiaria. Y en segundo lugar, propone un criterio que tiene que ver con la antecedencia o con cuál método precede al otro. Está aquí, obviamente, asumiendo la idea de secuencialidad. En el marco de estos criterios se han producido muchas tipologías. Estas tipologías tienen que ver, no hay un acuerdo unánime sobre cómo clasificar los diseños multimétodos. Distintos autores se refieren a las mismas con diferentes palabras, con diferentes términos, o agregan, complementan, completan clasificaciones que han hecho autores con anterioridad. Creswell, por ejemplo, plantea, como se ve en esta filmina, los estudios simultáneos o paralelos, como decíamos antes, cuando ambos métodos se emplean en simultaneidad.
y plantea, un poco en relación con uno de los criterios de Morgan, el primero de los criterios de Morgan, los estudios en los cuales los métodos tienen un estatus equivalente. Es decir, no hay uno más importante que el otro. No hay uno que actúe de forma subsidiaria con respecto al otro. Tallakori y Tedley, por su cuenta, han propuesto la idea, agregan a todo esto una idea más, que es la de los diseños con enfoques que se utilizan en multinivel y que implican diferentes métodos en distintos niveles de agregación de los datos. Y Breiman, que es una autoridad, una gran referencia, porque es autor de lo que se considera el primer clásico sobre este tema, un libro del año 88, que se llama Quality and Quantity in Social Research, propone la investigación de modelos mixtos, en la cual hay en realidad un trabajo, por ejemplo, cualitativo, pero los datos cualitativos resultantes después se tratan y se analizan con técnicas cuantitativas. Otro profesor que ustedes van a tener en el marco de este curso internacional, Joan Miquel Verd, escribió un texto que forma parte de la bibliografía y que nos pareció muy importante porque no se queda solo en el plano metodológico y teórico que nosotros estamos desarrollando en la clase, sino que además muestra un ejemplo de aplicación de métodos mixtos en una investigación empírica concreta. Escribió un texto junto a López, este texto de Verd y López, que está aquí citado en la filmina y que están los datos completos en la bibliografía, en la que comparan distintos tipos de diseños de acuerdo a la bibliografía disponible, tanto la bibliografía en lengua española como la bibliografía internacional. Y por lo tanto comparan las propuestas de Bericat, Callejo y Viedma y Creswell, que es otro autor internacional muy clásico, y organizan las propuestas en 4 tipos. Un primer tipo que tiene que ver con la complementación sin que haya una integración analítica. Es decir, que aquí no estaríamos, si ustedes lo permiten, en el plano de la triangulación metodológica, sino en multimétodo en el sentido estricto, como que estamos usando los métodos cuantitativos y cualitativos para 2 cosas diferentes de la investigación, para abordar dimensiones sin que se produzca en ningún momento una integración analítica o conceptual. El tipo 2 tiene que ver con una estrategia de combinación, pero secuencial o encadenada. Y estamos acá en el plano al que ya nos hemos referido varias veces, en el que un método se utiliza con precedencia en relación con el otro. Los resultados de la aplicación de ese método, de esa fase de investigación, van a ser recuperados como insumo para la fase siguiente que se centra en el otro tipo de metodología. Y el tipo 3 que se propone es el tipo de triangulación en el que, en cambio, no hay secuencialidad, sino que los métodos se utilizan en una misma fase, pero a diferencia del tipo 1, aquí sí hay un intento de integración analítica. Los métodos se utilizan en un sentido concurrente o convergente para hablar sobre el mismo objeto problemático. Y el tipo 4 también implica la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos en una misma fase del proceso de investigación, pero en este caso para abordar dimensiones diferentes. Es decir, que tiene algo del tipo 3 en el sentido que se aplican en una misma fase, pero tiene algo también del tipo 1, que es que los distintos métodos no buscan producir una integración, una convergencia interpretativa, sino que se aplican para abordar distintos aspectos de un mismo objeto problemático. La triangulación y los métodos mixtos han sido, desde el momento en que se introdujo el término, que fue apropiado y resignificado, y sobre todo cuando se le dio la connotación metodológica, ha sido una idea muy tentadora, muy potente, muy convocante en el plano de la investigación social empírica, y por lo tanto en la actualidad ya forma parte de los contenidos consensuados que encontramos en todos los manuales de metodologías de las ciencias sociales. Sin embargo, esto no significa que la triangulación metodológica y los métodos mixtos no hayan sido objeto de críticas. Y las críticas, como vemos en esta otra imagen, tienen que ver con una serie de cuestiones. Por un lado, hay un conjunto de críticas que tienen que ver con que la triangulación es en sentido estricto una metáfora, mientras que muchas veces este uso metafórico en la práctica cotidiana de la investigación social
ha sido olvidado, ha sido abandonado y en cambio se ha tomado a la triangulación en un sentido literal. Un autor que se llama Massey, que está citado en esta imagen, sostiene que esto tuvo como consecuencia recurrir a la triangulación metodológica como un cliché, convertirla en una moda y proponerla sin una reflexión metodológica y teórica sobre las consecuencias que tiene combinar métodos en la investigación empírica. En una línea parecida va una de las críticas de Breiman, que se refiere a la fetichización y sobre todo a una idea como que la triangulación fuese un punto final al que hemos llegado después de haber abandonado todas nuestras disputas y nuestras diferencias representadas por los métodos cuantitativos y cualitativos, y ahora hemos llegado a una especie de meca, una situación superadora, y que por lo tanto cualquier investigación que use métodos mixtos va a ser superior a una que se centra en métodos cuantitativos o cualitativos. Y por lo tanto también señala la necesidad de un uso crítico y reflexivo de la triangulación metodológica. La postura de Massey es posiblemente la que representa la crítica más radical y que se basa en una serie de errores lógicos que él identifica en relación con la triangulación metodológica. El primer error, que se llama error de tipo A, tiene que ver con la idea ingenua de usar un segundo método para, entre comillas, probar la veracidad del anterior. El error de tipo B tiene que ver con la argumentación circular o el principio de la confirmación mutua, es decir, la idea de que la convergencia de los resultados de los dos métodos prueban la validez de ambos métodos simultáneamente. El error de tipo C tiene que ver con tomar respuestas que parecen superficialmente iguales como si realmente significasen lo mismo. Se refiere a respuestas producidas en el contexto de los métodos cuantitativos y cualitativos. El error de tipo C tiene que ver con asumir que se puede convertir linealmente una afirmación cualitativa que, por ejemplo, se produjo discursivamente en el marco de una entrevista en profundidad a un valor cuantitativo. Así como que hay una posibilidad de traducción automática a un valor cuantitativo. Cuando nosotros sabemos que el dato cuantitativo tiene esa estructura tripartita a la que se refería Galtung y está basado en un conjunto de definiciones y de operaciones de conceptualización y operacionalización. El error de tipo E tiene que ver con asumir que las proposiciones resultantes de la aplicación de uno u otro método pueden converger o divergir. El error de tipo F tiene que ver con creer que las fortalezas de un método pueden compensar las debilidades del otro. Es esta idea, como nosotros conocemos en la matemática, como si todo lo malo de un método se cancelara con todo lo malo del otro y por lo tanto todo lo bueno de un método se potenciara con todo lo bueno del otro. Massey dice, no hay ninguna razón lógica para pensar que en una articulación concreta, en una investigación particular, que nosotros no hayamos hecho un control intelectual profundo y crítico de nuestras decisiones metodológicas, en realidad estemos sumando y reforzando las debilidades y anulando las fortalezas. O sea, por lo tanto, esta idea tiene que ver con una actitud ingenua y voluntarista. Y finalmente, el error de tipo G tiene que ver con comparar los resultados de dos muestras, por ejemplo, la muestra cuantitativa y la muestra cualitativa, dentro de una misma investigación, como si realmente perteneciesen a poblaciones iguales, independientemente de que no tengamos una prueba metodológica o estadística de ello. En realidad, o en general, podemos decir que los más críticos con respecto a la triangulación metodológica y a los métodos mixtos son aquellos que plantean la idea de coherencia vertical entre paradigma, epistemología, metodología, método y técnica. Es decir, los que creen que las técnicas de investigación en el nivel más operativo son el resultado de métodos, instrumentos conceptuales y operativos vinculados a los métodos, y a su vez los métodos no se pueden desligar de un conjunto de decisiones metodológicas, ontológicas, epistemológicas que están ligadas a paradigmas de las ciencias sociales y por lo tanto defienden la idea de la inconmensurabilidad. En cambio, la articulación metodológica por vía de triangulación o métodos mixtos es más defendida por aquellos que defienden la idea de la autonomía relativa de las técnicas,
que creen que las técnicas sí tienen un origen histórico vinculado a métodos y a concepciones ontológicas y epistemológicas particulares, pero logran una cierta autonomía tal que se pueden aplicar, se pueden resignificar y pueden ser apropiadas en otros contextos. Y esto permite una articulación pragmática, no necesariamente la negación de las diferencias teóricas y epistemológicas, pero sí la posibilidad operativa de utilización conjunta de los métodos y las técnicas de investigación. Para ir cerrando, lo que podemos decir es que en el caso de las ciencias sociales, lo que nosotros sabemos es que aún falta mucho camino por recorrer para pasar de este plano teórico, discursivo, en el que yo he planteado como registro la clase de hoy, al plano operativo. Nosotros reconocemos la viabilidad de los métodos mixtos y la triangulación metodológica, pero hace falta el desarrollo de mayor cantidad y densidad de instrumentos conceptuales y operativos que nos den pautas claras sobre cuándo una triangulación metodológica está siendo consistente y cuándo es errónea. Asimismo, instrumentos conceptuales y operativos que nos permitan integrar verdaderamente las técnicas y sus resultados y poner en diálogo y poder traducir, por ejemplo, resultados cuantitativos al lenguaje cualitativo y viceversa. En todo caso, podemos plantear que la triangulación metodológica y los métodos mixtos tienen todavía un largo camino por recorrer, nos prometen un futuro muy rico de debates metodológicos en el campo de las ciencias sociales, porque, por un lado, se ha generado un enorme consenso acerca de la posibilidad de articular y combinar métodos, pero por otro lado, como decíamos, la mayoría de las utilizaciones que nosotros hemos visto de la combinación metodológica, como señala Brightman, que hizo un estudio muy detallado de más de 230 investigaciones empíricas basadas en combinación metodológica, y encuentra que, en general, son usos bastante convencionales. Por ejemplo, métodos cualitativos para explorar significados en una fase exploratoria que permitan producir insumos para diseñar cuestionarios de encuesta, o, por el contrario, también con secuencialidad, encuestas que permiten conocer patrones generales y generar clasificaciones para luego profundizar por vía de investigaciones cualitativas, etnográficas o simplemente por el uso de entrevistas en profundidad. Y finalmente, usos conjuntos de lo cuantitativo y lo cualitativo para tratar de articular procesos micro más significativos con aspectos estructurales macro. Pero, como dice Brightman, Massey y muchos otros autores, queda un largo camino por recorrer para poder salir de esta fase inicial de utilización de los métodos mixtos con instrumentos operativos y conceptuales más potentes y, al mismo tiempo, sin descuidar reflexiones propuestas por muchas autoras y autores como Hintze y Eguía, o los que ya he nombrado, Santos, Pipuig y Rauski, cuyo texto también está en la bibliografía de la clase, que recuerdan la importancia de mantener una vigilancia epistemológica y de mantener una actitud de reflexividad metodológica también cuando usamos métodos mixtos, para no caer en la trampa que señala Brightman de considerarlos por sí mismos como superiores, una instancia de superación de lo cuantitativo y lo cualitativo. Muchas gracias por su atención.